La culpa es el sentimiento más destructivo que tú puedes experimentar. Y en este video a mí me gustaría darte un instrumento que tal vez no es muy popular, porque tal vez no es tan ecológico, pero el instrumento que sí funciona y que por fin te puede ayudar a dejar de sentir la culpa y dejar de destruirte. Soy Sofía, soy especialista en la inteligencia emocional y sexual y ayudo a las personas a entenderse mejor y cómo manejar sus emociones para siempre estar en el primer lugar en su vida y para ir a lo que de verdad quieren. Tenemos que entender que la culpa y la vergüenza son normalmente los sentimientos que nosotros sentimos desde el pasado. Como por ejemplo, si yo ahora, en este momento de mi vida, hasta que si es conscientemente estoy haciendo algo, tipo estoy cometiendo el error, en el momento presente, como que para nuestra mentalidad, para nuestra psique, es muy difícil de percibir que yo estoy ahora cometiendo el error. Si yo estoy haciendo algo, esto es por alguna razón. Podemos tomar el ejemplo con la persona que, por ejemplo, quiere perder el peso y sabe que, digamos, al medianoche no es tan bueno comer dulces para esta persona, ¿sí? Entonces, y si, por ejemplo, decide comer este dulce en la noche y en el momento cuando está poniendo ese dulce a la boca, en este momento no siente la culpa, porque si sentiría de verdad la culpa, en este momento no podría hacer eso. Es como que es imposible, es contradictorio. Entonces, en este momento se permite no sé, disfrutar, sentir alegría, olvidarse, no sé, un montón de cosas. Esto puede ser un montón de sentimientos que está experimentando en este mismo momento, pero no la culpa, pero no la vergüenza. Pero, por ejemplo, al comer, como que en el momento de tragar ya, y como al pasar un segundo, sí, después puede empezar a sentir la culpa, puede empezar a sentir la vergüenza, pero son los sentimientos que sentimos por el pasado. En algunos momentos también podemos sentir la culpa y la vergüenza por el futuro, pero la verdad, este futuro también está relacionado con el pasado, como por ejemplo, sabemos que ahora, en este momento, estamos haciendo una elección que, digamos, en el futuro no vamos a tener algo. Por ejemplo, yo acepto trabajar durante, no sé, alguna fiesta, digamos el cumpleaños de una persona querida, y yo sé que yo no voy a estar presente en este cumpleaños. Entonces, yo en el momento presente estoy tomando la decisión, o hasta que tomé y tipo siento la culpa porque no voy a estar con esa persona, digamos, en el futuro. Pero igual, es imposible sentir la culpa en el futuro porque estamos sintiendo la culpa por la decisión que ya habíamos tomado. Entonces, otra vez, siempre sentimos la culpa y la vergüenza por algo que ya pasó, por el pasado. Y nosotros sentimos como el dolor por esa culpa y por esa vergüenza por algo que nunca va a pasar, por algo donde nunca vamos a estar, por algo que nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque en el pasado pasó algo, tomamos alguna decisión que llevó a este resultado. Entonces ya sabemos que lo que pasó en el pasado no va a llevar al otro resultado y ya lo sabemos, entonces ya nos damos cuenta. Y duele esto que no podemos regresar al pasado y no podemos cambiar nada en el pasado. ¿Por qué es tan destructivo? Porque nosotros empezamos a destruirnos a nosotros mismos para tratar de evitar al menos un poquito estas sensaciones, porque sentimos mucha incapacidad por cambiar el pasado, incapacidad por algo que es imposible lograr, y obvio que duele un montón. A mí me gustaría cambiar algo en el pasado para poder tener otro futuro, pero el pasado cambiar no puedo, el futuro ya llegó, por ejemplo, que el futuro que ya es el presente, por ejemplo, ya llegó, ya también pasó, entonces yo no puedo hacer nada con eso y yo empiezo a destruirme y a odiarme,
y como a tapar estas sensaciones para no sentir este dolor por el error. Y por eso la culpa y la vergüenza son muy destructivos, porque nosotros nos enganchamos demasiado con el pasado. Como no sabemos cambiar el pasado, nosotros empezamos a castigarnos aquí ahora en el presente. Pero la verdad eso no sirve para nada. ¿Y por qué nos cuesta tanto dejar la culpa o tipo perdonar? Porque muy a menudo la culpa como tiene su fuente, de dónde proviene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien nos hizo algo, entonces tipo esa persona tiene la culpa y para nosotros es bastante fácil como devolverle la culpa, tipo, bueno, esta persona hizo esto, entonces la responsabilidad o la culpa está en los hombros de esa persona, la carga está ahí, entonces yo lo puedo perdonar, es más fácil perdonar a otra persona. ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar a esa persona y como que, ya está bien, como que yo tengo algo aquí, el acontecimiento, sí, como que las consecuencias, pero la culpa es de otra persona, entrego la culpa a las manos de otra persona, entonces yo no tengo nada, estoy libre, puedo seguir tranquilamente mi camino. ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos perdonar a nosotros mismos? Tenemos ese peso de la culpa y no tenemos a nadie a quien podemos entregar esa culpa. Entonces, y seguimos con esa culpa sin saber a dónde yo puedo entregar, como que porque así para nosotros es más fácil, digamos, así aprendimos, para nosotros es más fácil manejar la culpa cuando la podemos entregar, porque es demasiado peso. Entonces, al no saber a quién entregarlo, estamos tratando de destruir esa sensación, pero lo que estamos haciendo de verdad, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, si sentimos la culpa de que alguien nos hizo algo o nos generó algunas creencias limitantes o lo que sea, entonces podemos entregar tipo la responsabilidad de lo que pasó en las manos de esa persona. No es necesario de decirle que, tú es que tuviste la culpa. No es necesario de vengar, no es necesario hacer nada malo a esta persona. Es solo en nuestra mentalidad para explicar a nuestra mente que tipo, sí, otra persona hizo esto. Entonces, dejar de culparnos que nosotros nos permitimos que nos hagan esto. Sí, es así, pero es difícil para nuestra conciencia, para nuestro nivel común de la conciencia, aceptar eso, trabajarlo y dejarlo ir. Es difícil. Entonces, al menos para aliviar un poco su vida, aliviar un poco su camino, en nuestra mente sí podemos, otra persona tuvo la culpa. Y cuando entregamos esa culpa, nosotros empezamos a sentirnos más libres. Pero si sabemos que la culpa era mía, sabemos que yo jodí todo, soy la persona, soy la culpable, y no tenemos a nadie a quien entregar esa culpa, entonces podemos hacerlo con nuestra versión del pasado. Entonces esta versión que hizo esto se quedó ahí, y le podemos entregar la culpa, porque nosotros cambiamos cada segundo mucho. Entonces, yo ya soy diferente. Y cuando nosotros podemos liberarnos de esa culpa y entregar esa culpa a mi versión del pasado, se me abren los caminos para poder analizar todo lo que pasó, para en el presente, esa versión del presente asuma la responsabilidad y esa versión del presente ya puede empezar a cambiar algo, a escoger otros caminos. Sí, hice mal, sí, ahí se quedó la culpa, ahí se quedó la vergüenza, pero yo lo que puedo hacer ahora, sin culpa, puedo asumir la responsabilidad. ¿Cómo asumimos la responsabilidad? Miramos alrededor. Eso es lo que generó mi versión del pasado. Estoy aquí gracias a mi versión del pasado. Lo único que puedo hacer es ver con los ojos abiertos qué está pasando. Y después, cuando ya no tenemos la culpa, empezar a actuar no desde la culpa, no desde la vergüenza, sino desde cómo me gustaría que sea después y cómo me gustaría que sea el futuro. Entonces, ¿qué puedo hacer para llegar al futuro deseado? Cuando nos sentimos la presión de la culpa, nosotros estamos más libres
para ver las oportunidades y las posibilidades. Por eso, llevar la culpa con uno mismo no sirve para nada, solo nos estamos destruyendo. Y si tenemos el miedo de cometer el mismo error y por eso llevamos la culpa para siempre acordarnos, eso es lo que hiciste, eso es lo que hiciste, tampoco sirve, porque siempre estamos actuando desde la culpa, desde la destrucción. Y si dejamos la culpa en el pasado y asumimos la responsabilidad, es ahí donde podemos analizar lo que pasó en el pasado y de verdad cambiar algo para el futuro que deseamos. Yo creo mucho en tu perdón, yo creo mucho en que puedes dejar esta culpa y esta vergüenza en el pasado y seguir tu camino más liviano. Yo creo mucho en ti y espero que lo hagas también.